Buenas noches, hermanos. Mi esposo Reyes y yo estamos aquí para compartirles una reflexión acerca del Evangelio de ayer domingo, 22 de marzo. Como Camino y Esperanza, nosotros reflexionamos este Evangelio en el contexto de la familia. Y estamos aquí para compartírselos por vía virtual, ¿verdad? Ya que no podemos estar físicamente como comunidad reunidos para compartir el Evangelio, pero hoy lo vamos a hacer de esta manera. Para iniciar, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros el poder de tu Santo Espíritu para que en obediencia a ti podamos vertir esas palabras que tú quieres que se dirijan a tu pueblo. Aquí estamos, Padre amado, como esposos, como miembros de esta comunidad, para hacer tu voluntad. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a todos nuestros hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que se le compartió ayer, ¿verdad? Que se leyó en la misa de ayer domingo, es el Evangelio que se encuentra en San Juan, del capítulo 9, versículo del 1 al 44, donde nos habla del ciego de nacimiento, ¿verdad? Y de cómo Jesús, ¿verdad?, obró milagro en este ciego. El ciego de nacimiento no solo fue curado de su ceguera física, sino que también fue curado de su ceguera espiritual, porque su fe se fortaleció con el milagro que Jesús obró en él. Y no solamente eso, sino que pudo verlo, que él verdaderamente era el Señor. Conoció verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Los maestros de la ley, en cambio, pueden ver físicamente, ¿verdad? Pero se hunden en su ceguera espiritual porque su soberbia no les permite ver y reconocer a Jesús. A pesar de ser testigos de ese milagro realizado en el ciego de nacimiento, ellos no querían aceptar que en verdad fuera la presencia de Jesús el que estaba realizando ese milagro, y menos porque lo hacía en día sábado. Nuestra vida muchas veces, hermanos, es muy parecida a la de este ciego de nacimiento, porque en el transcurso de ella hemos tenido muchos tropiezos, muchos altibajos, pero en un momento dado Jesús se hace presente en nuestras vidas y su gracia nos transforma completamente. Pero muchas veces también nuestra vida es parecida a la de los maestros de la ley, donde por nuestro orgullo no dejamos obrar a Jesús en nuestras vidas y nos hacemos jueces ante los demás. Esta palabra del Evangelio o esta historia que se narra del ciego de nacimiento, ¿verdad? Nosotros no lo relacionamos mucho con nuestra vida de pareja, nuestra vida familiar, porque al tener a nuestro segundo hijo, Reyitos, que muchos de ustedes conocen, para nosotros también fue difícil esa situación, porque muchas personas por ignorancia también nos juzgaron, creyendo, ¿verdad?, que Dios había mandado un castigo, porque ellos pensaban que para las personas, ¿verdad?, que tenían hijos enfermos, como ellos los calificaban de esa manera, era como que Dios castigaba por alguna razón. Entonces, nosotros tuvimos que pasar por esa situación, pero gracias a Dios que mi esposo y yo siempre hemos creído que cualquier hijo, en la condición que esté, es una bendición de Dios y que siempre viene, ¿verdad?, para que se realice, como dice la palabra, la obra de Dios en la vida de ese hijo y en la vida de nosotros como padres. Entonces, hasta el momento de hoy, donde nuestro hijo Reyitos cumple ya 32 años, creemos que él sigue con esa misión que el Señor ha encomendado en él, ¿verdad? Y que todo lo que cualquiera de nuestros hijos esté en este momento realizando, sabemos que es la obra de Dios. No importando en qué condiciones estén nuestros hijos, siempre creer que es la obra de Dios que se está cumpliendo en ellos y en nosotros. También en el texto de San Juan, el que estamos compartiendo con ustedes, en un momento dado habla cómo cuando Jesús se presenta a ese ciego y le devuelve la vista, hace un cambio radical en él, al punto tal que los fariseos y esos maestros de la ley se decían unos a otros que no era la misma persona, porque nunca habían visto que alguien curara a un ciego de nacimiento.
Esta misma acción que Jesús hizo con el ciego de nacimiento, la hace muchas veces en la vida de nosotros como seres humanos normales, comunes y corrientes. Porque por cuánto tiempo de nuestra vida nosotros hemos podido llevar un estilo de vida muy negativo, nada agradable a los ojos del Señor, pero en un momento dado, cuando nosotros hemos tocado fondo, cuando nosotros, inclusive cuando no clamamos a Dios, pero que Él ve nuestra miseria, ve que no estamos llevando la vida como Él quiere que la llevemos, se hace presente en la vida de cada uno de nosotros y tocando nuestro corazón nos permite hacer un alto en ese ritmo de vida que llevamos y volteamos a verlo. Quizá ni siquiera sabemos o tenemos en nuestra idea clamarle a Él para que entre en nuestras vidas, pero Él se hace presente en nuestras vidas. Y con ese toque en nuestro corazón le da un giro total. Y yo se los digo, por ejemplo, como testimonio, porque por muchos años de nuestra relación matrimonial, aproximadamente 25, creyendo yo que era un buen esposo, que era un buen padre de familia, llevé un estilo de vida que solamente les dio infelicidad a ellos. Yo creía que cubriéndoles sus necesidades materiales estaba haciendo lo correcto y lo necesario, pero los descuidaba espiritualmente. Muchas veces mi presencia física nunca estaba con ellos. La problemática que nos tocó experimentar y vivir en nuestro matrimonio, al momento dado que tocamos piso, eso hizo que Jesús lo tomara yo en cuenta en mi vida a Jesús. Y cuando lo hice, mi vida cambió. A raíz de ese momento pude ver las cosas como nunca antes las había visto. Ahora puedo ver que el plan que Dios tiene para mí como esposo, como padre de familia, no es el de solamente dirigirlo como con una varita mágica, sino entregándome físicamente, dando mi presencia, dando todo mi esfuerzo para hacer la voluntad del Señor, para ser un verdadero esposo, para ser un verdadero padre de familia, con hechos, no con palabras. En estos momentos, ¿verdad?, donde estamos viviendo un tiempo de incertidumbre por la pandemia del coronavirus, ¿verdad?, y aún viendo cuánta gente todavía o cuántos países como nuestro México, que aunque es triste mencionarlo, pero es así, que no creen que deben de tomar las medidas necesarias para ayudar a combatir este virus. Nosotros, al actuar o al acatar en las disposiciones del gobernador de quedarnos en casa, si no hay necesidad de salir y de guardar distancia cuando haya necesidad de salir el uno con el otro, hace que nos preocupemos por el bienestar de los demás. Muchas veces cuesta creer y aceptar las circunstancias que vivimos, pero Dios permite situaciones en nuestras vidas para quitar nuestra ceguera espiritual y poder reconocer su presencia en todos esos acontecimientos de nuestra vida. El obedecer a Dios no solamente es cumplir sus mandamientos como nos enseña la Santa Madre Iglesia, sino hay tantas órdenes civiles en el cual también se ve la mano de Dios en ella. Este fin de semana, como todos nosotros sabemos, se dio una orden a nivel nacional donde deberíamos de quedarnos en casa, que solamente salieran a trabajar esas personas que laboran en trabajos esenciales. Y hoy lunes, que es un día en que todo el mundo regresamos a nuestras labores, se suponía que deberíamos de quedarnos la mayoría de las personas en el hogar. Pero me di cuenta, porque yo tuve la oportunidad de salir, que el tráfico afuera, aunque no era de la misma manera, pero se veía que muchas personas acudían a trabajar. Y yo me pongo a pensar, todos esos que íbamos a trabajar, de verdad, era un trabajo esencial para cubrir, para tomar precauciones y que esta pandemia no se extienda más. En un momento dado en que yo estaba trabajando, no pude evitar entrar a hacer conciencia en mí mismo, preguntándome, ¿de verdad el trabajo que yo estoy desempeñando
no se podía haber esperado. Quizá el patrón, el dueño de la compañía, para él sea muy esencial, pero yo, Reyes, como ser humano, como ciudadano de este país, tengo una responsabilidad de actuar bajo mis propios criterios. Y yo, viendo la situación, me puse a pensar, quizá la compañía me exija o me pida que yo vaya a trabajar, pero yo, viendo cómo está la necesidad actual, yo debería tomar una acción, que era el quedarme en mi casa, porque conozco que mi trabajo no es esencial. Yo sé que, al igual que yo, muchos otros hermanos fueron a trabajar porque necesitamos ese dinero del trabajo, fruto del trabajo, para cubrir todas nuestras necesidades, para tener